Siempre escucho estas ratas rasguñando el techo cuando intento dormir. Me mantiene despierto algunas noches, pero otras logro conciliar el sueño, sin darle importancia a que continúan clavando sus garritas en el techo toda la noche. Como comparto cuarto con mi hermana, ella nunca ha podido dormir bien por los ruidos y algunas veces me despierta. Se para junto a mi cama y me susurra que lo están haciendo de nuevo, que las ratas están rasguñando de nuevo. Yo no entiendo la razón por la que me despierta. No es que yo vaya a poder ir a comprar una trampa para ratas, subirme al ático y atraparlas con mis propias manos, al menos no con nuestros 12 años de edad. Y al no encontrar una respuesta en mí, se va caminando y llega a la habitación de mi padre, y él siempre sabe qué hacer. La devuelve a la cama y se queda hasta que nos dormimos, diciendo que al día siguiente comprará una nueva trampa para atrapar a estas criaturas peludas. Si estás escuchando esto, no me malentiendas. Odio la crueldad contra los animales. Creo que son de las peores cosas que un humano puede hacer, y suelo intentar hacer hasta lo imposible para proteger a los animales. Pero cuando te has quedado noches enteras despierto y viendo cómo incluso cae una especie de líquido a través del techo, sin saber qué es lo que están haciendo esas ratas allá arriba, una parte de ti también buscaría deshacerte de ellas. Y cuando digo que te mantienen despierto, me refiero a que lo hacen por meses. Las ratas en el techo han estado ahí desde que yo y mi hermana cumplimos 12 años. La primera vez que nos hicieron notar su presencia fue la noche que cumplimos 12 años. Sus pequeñas garritas rasguñando el techo, sus pequeños ojitos buscando comida en la oscuridad y sus cuerpos empujando unos a otros para encontrar algo que comer. Las queríamos lejos y mi padre sabía lo que se tenía que hacer. Esta vez, mi papá compró un veneno superpotente para ratas. Garantizaba exterminarlas solo con una probada de ese veneno en forma de rebanada de queso azul. Subió la escalera que daba al ático y al bajar nos dijo a mí y a mi hermana que estaba hecho, que ahora solo teníamos que esperar a que el veneno trabajara y se irían pronto. Esa noche no escuchamos un solo ruido por un tiempo y le dije a mi hermana que mi papá lo había logrado. No estaba seguro, pero viéndolo en perspectiva, creo que solo lo dije para darle seguridad a mi hermana, porque realmente, como dije, no creía estar seguro de que nos hubiéramos librado de ellas. Y tenía razón. Mientras siguió la noche, empezamos a escuchar los ruidos de nuevo. Las ratas no habían caído en la trampa. Tendríamos que hablar con mi papá por la mañana de nuevo. Siempre se me hizo extraño cómo nunca las oíamos durante el día. Quizá era por el hecho de que durante la noche la casa estaba en un completo silencio. No lo sé. Quizá no tenía mucha actividad durante el día. Quizás solamente eran animales nocturnos. No lo sé. Pero cualquiera que fuera la razón, no me importaba en ese momento. Solo las quería muertas y no había nada que estuviera funcionando. Dios sabe cuántas trampas y diferentes tipos de veneno usamos. Me daba risa pensar que cualquier persona que se asomara en el ático podría llegar a pensar cosas extrañas con tantos venenos tirados por el piso del ático. Pero es que estábamos desesperados para deshacernos de ellas, y ellas parecían tener la misma energía para quedarse. Mi papá se empezó a cansar de toda la situación, y era de entenderse. Incluso mi madre no estaba muy contenta con todo el dinero que se había gastado en comprar trampas y venenos, por lo que le sugirió a mi papá que fuera allá arriba e intentara averiguar de dónde salían y si alguno de los productos había tenido éxito. Así que al borde de sus nervios, con algo de miedo según recuerdo, tomó una antorcha improvisada y subió al ático. Mi hermana le dijo mientras subía que tenía que ir a la zona que estaba arriba de nuestro cuarto, porque era el único lugar donde se escuchaban, y por un rato lo escuchamos moverse por todo el techo. Le preguntábamos cada ciertos pasos si veía alguna rata muerta, deseando que la oscuridad no se tragara a mi padre y le restringiera escuchar cualquier cosa fuera del ático, cualquier cosa que estuviéramos diciendo nosotros.
Mi padre contestaba que aún no encontraba ninguna rata muerta y para su sorpresa decía que no había evidencia de ratas viviendo en el techo. Y después de un par de minutos bajó del ático, sin ratas ni trampas, solo con una playera vieja y que parecía estar cubierta de algo que parecía ser sangre. Le preguntamos que qué era eso y solo nos respondió que la había encontrado, que no sabía a quién le pertenecía, que quizá la habían aventado por error durante alguna fiesta o que la habían dejado ahí los dueños anteriores. Pero eso no era lo más extraño que mi padre había visto. Al parecer, todas las trampas ya no estaban, y eso lo parecía tener en completa seriedad. Le preguntamos que a qué se refería, y dijo que simplemente se desvanecieron. Nos dijo que tenía que hablar con mi madre, y se metieron a su recámara. Esa noche, en la mesa de la cocina, mi mamá y mi papá nos contaron la propuesta para atrapar a ese animal que estaba en el techo. Ellos creían que tenía alguna clase de inteligencia, puesto que se había deshecho de las trampas y los venenos. Los dos parecían estar muy serios. Mi papá al principio pensó que era una zarigüeya, pero la única forma de deshacernos de lo que sea que estuviera arriba era saber qué era exactamente lo que estaba arriba. Iban a instalar una cámara en el ático para ver qué era lo que causaba esos ruidos, como si fueran rasguños en la madera, y si podían ver qué era, teníamos mejores oportunidades de atraparlo, y parecía un buen plan. Yo al menos no encontraba ninguna falla en esa lógica. Colocaron la cámara justo encima de nuestra recámara, ya que ahí se daba toda la actividad durante la noche. La pusieron cerca de las 8 p.m. y veríamos el resultado a las 8 de la mañana. La cámara tenía una memoria, entonces solo era cuestión de esperar al otro día y ver lo que grababa. Escuché los rasguños toda la noche, como era usual. Empezaron a las 9:24 y lo sabía porque estaba monitoreando el tiempo para saber en qué momento buscar en las grabaciones. Un olor repugnante era evidente desde que mi padre había bajado esa vieja playera ensangrentada. Olía como a aguas residuales. Honestamente no sabía qué era, pero no podíamos hacer mucho al respecto por ahora. No pude dormir. Realmente mi curiosidad me decía que mañana íbamos a ver y descubrir qué animal era y podernos deshacer de él al fin. Solo me quedé mirando el techo, esperando a que mañana sería un gran día. Pasando las 8 de la mañana, sin saber en qué momento durante la noche me quedé dormido, mi papá me despertó y me pasó la cámara con la memoria, dado que a mí se me facilitaban un poco más los temas tecnológicos. Como se me hizo extraño que solo me la diera, le pregunté que a dónde iba y me dijo que al recoger la cámara había visto que las trampas y venenos habían aparecido y estaban justo arriba de nuestra recámara. Entonces iba a ir por una caja para recogerlas todas. Procedí a ver el video en mi computadora y después de un par de minutos adelantando, llegué a la marca del reloj de las 9:20. Pensé que podía captar al animal justo cuando entrara a cuadro. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y finalmente emergió de la oscuridad. Algo que parecía estar en posición fetal se empezó a arrastrar desde la oscuridad. Conforme avanzaba, se estaba empezando a estirar, permitiéndome verlo mejor. Sus huesos de la columna sobresalían de su piel y su piel parecía tener un tono amarillento, como si fuera de un tono de leche vencida. Sus brazos y piernas las movía arrastrándose como si lo hiciera con dificultad, como si esos músculos que hubieran estado doblados durante horas al fin encontraran estiramiento. De lo que parecía ser su cintura, tenía una tela rojiza que le cubría casi llegando a lo que yo supuse eran sus rodillas. Lo que era repugnante, pero la parte más terrorífica fue cuando miró a la cámara. Sus ojos eran tan negros como la noche. Abrió la boca y parecía estar gritando, pero sin producir sonido alguno con la boca. Sus ojos negros miraban hacia la cámara. Fue en este punto
que en mi inconsciente me dijo que era humano, quizá por la cara, quizá por los dientes que aún parecían maltratados y sucios, pero aún así humanos. Se arrastró hacia la cámara y con sus manos, quizá podremos llamarlos así por el aspecto, aunque parecían más garras que manos, empezó a tocar el lente de la cámara. Casi sentía que me estaba tocando a mí realmente. Se regresó unos centímetros y empezó a abrir nuevamente la boca, de la que escurrió un líquido extraño que pensamos que era por las ratas, justo encima de nuestras camas, y ahora, al fin había descubierto de dónde se originaba ese líquido. No dejó de mirar a la cámara y mientras lo hacía, empezó a rasguñar el piso, sin parar un solo segundo por un par de horas, en las que no dejó de mirar a la cámara. Pero yo sabía que no estaba mirando a la cámara, me estaba mirando a mí. No pude verlo por mucho, adelanté la grabación hasta que vi que el movimiento era diferente. Fue cuando vi que se arrastró de nuevo a la oscuridad y a los pocos segundos regresó, colocando todas las trampas y venenos justo ahí, arriba de nuestra recámara. Si no se había ido y mi padre estaba arriba, solo podía significar una cosa: mi papá iba hacia eso. Escuché un grito en el techo y después un golpe, como si aventaran algo contra la pared. Hubo silencio un par de segundos. Después escucharon un par de golpes, como si hubiera una pelea que estuviera sucediendo justo en nuestro ático. Corrí hacia el ático. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que tenía que ayudar a mi padre. Pero cuando llegué arriba, era demasiado tarde. La escena que vi fue aterradora. Hacía un par de minutos había visto y escuchado a mi padre por última vez, y ahora solo estaba en el piso, tirado sobre un charco de sangre. Cuando la policía llegó, se llevaron el cuerpo de mi padre y los investigadores determinaron que lo que sea que hubiera estado ahí ya no estaba. Habían examinado completamente el ático y creían que muy posiblemente la criatura que estuviera ahí ya debería estar muerta, porque había tanta sangre arriba que era imposible que toda fuera de mi padre. Al final, parecía que mi padre sí nos había protegido de lo que pensamos que eran ratas, aunque haya pagado con su vida. Han pasado ya un par de años, y aunque ya ni siquiera vivimos en esa casa, podría jurar que hay noches en las que en el techo de mi casa nueva se escuchan unos rasguños, tal y como escuchaba cuando yo tenía 12 años. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y comparte para que estos relatos lleguen cada vez a más oídos.